Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de esta plataforma digital de YouTube. Yo soy Jonathan Otaño y este es mi canal Conciencia Espiritual. En esta ocasión vamos a estar estudiando acerca del fariseísmo, los diferentes tipos de fariseísmo y por qué contendían tanto con Jesús cuando estaba en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Es importante que conozcamos el trasfondo histórico de los fariseos, quiénes eran los fariseos, cuándo aparecían los fariseos, cuántos tipos de fariseos existían en el tiempo de Jesús, porque cuando tenemos una comprensión del contexto en que vivió Jesús y los fariseos, podemos tener un mejor conocimiento acerca de la Biblia. Es importante conocer siempre el contexto en que suceden las cosas para tener, repito, una mejor comprensión de lo que Jesús quería decir. Y en este momento, como dije al principio, vamos a estudiar los tipos de fariseos. A pesar de que el fariseísmo enfatiza la obediencia de la ley, Jesús criticó a los fariseos por causa de sus palabras piadosas carentes de actos correspondientes. Es interesante notar que el Talmud de Jerusalén también critica a los fariseos de manera semejante. El Talmud describe 7 distintos tipos de fariseos, 5 de los cuales son hipócritas y 2 que son buenos. Vamos a ver los diferentes tipos de fariseos según el Talmud. El primer grupo que encontramos es el fariseo de hombros. Este exhibía sus buenas obras delante de los hombres como si portara una medalla de honor sobre sus hombros o pecho. Jesús comenzó su denuncia con la mención de este tipo de fariseos en Mateo 23, versículo 4. El segundo grupo de fariseos es el fariseo espera para ver. Este tipo de fariseo le pediría a alguien que esperara un momento para que le pudiera ver realizar alguna de sus caridades o obras que hacía. El tercer grupo es el fariseo ciego. Este cerraría sus ojos para evitar ver a alguna mujer, aunque tuviera que tropezar o golpearse contra la pared. El cuarto grupo es el fariseo mortero. Caminaba con la cabeza baja para evitar ver alguna tentación. El quinto grupo es el fariseo contador. Siempre estaba contando sus buenas obras para saber si contrarrestaban sus malas obras. Los dos fariseos buenos eran o están dentro del grupo 6 y 7, el fariseo temeroso de Dios, quien era un hombre justo y virtuoso como Job. Y en el séptimo grupo está el fariseo amador de Dios, que tenía un verdadero amor a Dios como lo tenía Abraham, Moisés y los demás profetas. Tanto el Nuevo Testamento como la literatura judía describen a varios fariseos justos, sinceros y honestos. Por ejemplo, Nicodemos en Juan 3:1, José de Arimatea, creyente en el mensaje de Jesús, y se esforzaron en seguirle. En Juan 7:50, Juan 19:39, Marcos 15:43, Gamaliel, el maestro de Pablo, apeló para que fueran más tolerantes con los cristianos. En por lo menos una ocasión, algunos fariseos le informaron a Jesús que su vida peligraba, y otros demostraron su hospitalidad al maestro al invitarlo a su casa. Eso lo podemos encontrar en Lucas 13:31 en adelante. Saulo de Tarso, el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, era también un fariseo. Hechos 23:6 así lo atestigua. Ahora, ¿por qué tanta controversia entre Jesús y los fariseos? Vamos a estudiar. Las enseñanzas de Jesús eran más semejantes a las de los fariseos que a cualquier otra secta o escuela de pensamiento de su tiempo, en especial a la del famoso rabino Hillel. Dentro del fariseísmo había gran discordia entre la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Hillel era más compasivo en su interpretación de la ley que Shammai, quien era bastante conservador e intrigante. Hillel era de como 30 años mayor que Jesús
y resumía la ley de la siguiente manera: lo que ustedes no quieran que le hagan a ustedes, no se lo hagan ustedes al prójimo. Esta es toda la ley y el resto es simple comentario. Esta expresión es muy semejante a la famosa frase de Jesús conocida como la regla de oro. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. A manera interesante, muchos de los ataques farisaicos contra Jesús provenían de la escuela de Shammai, y el maestro utilizaba las enseñanzas de la escuela de Hillel para establecer sus argumentos. Si muchas de las enseñanzas de Jesús parecieran estar estrechamente relacionadas a los principios básicos del fariseísmo, entonces nos hacemos la pregunta: ¿cómo explicamos la fuerte condena de Jesús contra los fariseos? Los acusa de ser hipócritas y pretenciosos, culminando con la terrible frase: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Mateo 23:23. Se debe destacar que la mayoría de los 7 ayes tienen que ver con la forma en que los fariseos practicaban la ley y no con lo que decían. Jesús comienza sus condenas con lo siguiente: hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y ama los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Las filacterías son pequeñas cajas que contienen una escritura bíblica, las que todavía se amarran los hombres judíos sobre su frente y sobre su brazo izquierdo. Dios ordenó que los hombres judíos usen tanto las filacterías como los flecos en las esquinas de sus mantos. Eso se encuentra en Éxodo 13:9 y 16 y en número 15:37 al 41. Sin embargo, muchos fariseos decoraban estos símbolos significativos con adornos pretenciosos para impresionar a los demás. La Mishnah menciona que algunos fariseos tenían flecos en sus manos de oración tan largos que arrastraban tras ellos mientras caminaban. Otra de las actitudes orgullosas mencionada por Jesús quizás también la podemos encontrar en nuestros propios corazones. Cuando Jesús criticó el contenido de las enseñanzas farisaicas, lo hizo en referencia a la ley oral y no a la ley escrita. Se refirió a la ley oral con el término tradiciones de hombre, la cual eran tan veneradas como la Biblia. Jesús dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mateo 7:9. Estas tradiciones de hombre habían sustituido y en ocasiones invalidado el mandamiento de la palabra de Dios que estaba escrita. Jesús no criticó la autoridad ni la validez de la predicación de quienes se sentaban en la cátedra de Moisés, pero dijo: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Eso está en Mateo 23, versículo 2. Pero muchas de las demandas minuciosas de la tradición oral representaban una carga demasiado difícil e innecesaria, con las que los fariseos presionaban al pueblo, no pudiendo mantener una consistencia entre la tradición y la ley escrita, por lo cual se convirtieron en ciegos guías de ciegos. Aún nosotros los cristianos nos debemos cuidar de no considerar ciertas doctrinas que carecen de base en la Biblia como si fueran tradiciones de hombre y ponerla al mismo nivel que la Biblia. La preocupación excesiva de los fariseos con lo externo, en contraste con el cambio interno del corazón, inevitablemente los condujo a que ignoraran las cosas más importantes de la ley. Dice Mateo 23:23, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Primera de Samuel 6:17. Jesús citó a Isaías cuando le dijo: porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que le ha sido impuesto. Por medio de los ayes, Jesús enseñó que enfatizar la apariencia externa antes del corazón era como limpiarlo de afuera del vaso y dejar era como limpiarlo de afuera del vaso y del plato, mientras permanecía lleno de robo y de injusticia. Era como sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Les dijo, limpien primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Mateo 23:26. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Bueno, de manera ideológica, el fariseísmo era bueno porque tenía intenciones de que las personas vivieran vida recta delante de Dios. El hecho es que muchas de las enseñanzas de los fariseos eran doctrinalmente muy semejantes a la del cristianismo. Aunque ya no existe una secta judía exactamente como la de los fariseos, podemos aseverar que el contemporáneo grupo de los conservadores guardan gran parecido a ellos, con algunas de sus cualidades buenas como las malas, más o menos ahí. Debemos agradecerle a los fariseos una cantidad de construcciones significativas. Primeramente, escuche esto, primeramente, fueron los fariseos quienes preservaron para nosotros las escrituras hebreas, lo que llamamos el Antiguo Testamento. También formularon muchas de las doctrinas antiguas, las que ahora forman parte de la teología cristiana. De los fariseos también heredamos algunos elementos de su organización en la sinagoga. Los fariseos fueron los primeros en evangelizar y enviar misioneros. Vivían con la expectativa de la llegada del Mesías, y de este grupo salieron muchos de los primeros creyentes en Jesús o que creyeron que Jesús era el Mesías. Además, los fariseos lucharon ardientemente por proteger y preservar la nación de Israel. Es importante reiterar que las enseñanzas de Jesús eran más semejantes a las de los fariseos que a cualquiera de las otras sectas judías que existían en su tiempo. Quizás fuese la razón por la que se molestó tanto con ellos. Al declarar que en la cátedra de Moisés se sientan, Jesús confirmaba la autoridad de su mensaje, pero denunciaba su práctica. Algunos eruditos opinan que este hecho de que los fariseos habían errado al blanco angustiaba profundamente a Jesús. Aunque estaba muy cercano a la verdad, se habían desviado. Jesús sufría gran ansiedad por esta causa y anhelaba que su pueblo Israel lo reconociera. Los fariseos esperaban al Mesías, pero no lograron reconocer al Verbo hecho carne, la revelación de Dios al hombre, en cumplimiento de la ley. Sorprendentemente, fue al final de esta serie de denuncias que Jesús demostró cuán amor y compasión sentía por su pueblo. Estando sobre el monte de los Olivos, lloró sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, mas no quisiste? Mateo 23:37. Jesús no estaba rechazando a los fariseos ni a su pueblo. Al contrario, le estaba dirigiendo un fuerte mensaje profético para que se arrepientan de corazón y establezcan una relación correcta delante de Dios. Las obras justas vendrían como resultado de su comunión con Dios y una vida justa, contrario a las obras basadas en conocimiento intelectual y cumplimiento religioso. De la misma manera, si carecemos de una relación íntima con Dios y hacemos obra basada en nuestros esfuerzos legalistas, en lugar de que sean productos de nuestra fe y relación con Dios, son en vano e impiden que nos acerquemos a Dios. Este es el mensaje central para nosotros. Miremos como un espejo. ¿Seremos igual culpables de los mismos crímenes que cometieron los fariseos y los escribas? ¿Hemos eliminado todo el orgullo y egoísmo de nuestra propia vida?
¿Obedecemos la palabra de Dios simplemente por cumplir con un deber religioso o brotan nuestras acciones justas de lo más profundo de nuestro corazón como una expresión de nuestro amor y nuestra relación genuina con Dios? ¿Nos encontramos predicando una cosa y haciendo otra? ¿No hemos sido todos hipócritas en algún momento durante nuestro caminar con el Maestro o tal vez en estos mismos instantes? No podemos vestirnos extremadamente de justicia de Dios como si fuera una prenda de vestir, sino que debe venir desde el interior. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, según Romanos 3, 23 al 24. Ninguno de nosotros es justo por nuestro propio mérito. Isaías dijo, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, solo podemos alcanzar la justicia cuando reconocemos y renunciamos a nuestro pecado, aceptando por la fe la obra redentora del Mesías sobre la cruz, reconciliando con Dios al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5. El apóstol Santiago señaló lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dijo además, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Esta no es una contradicción, sino una declaración de que si tuviésemos verdadera fe y una íntima relación con Dios, nuestra vida llevaría mucho fruto como resultado natural e inevitable de esa fe. Pablo le escribió a los Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que nos condene. Pero los que son del Mesías, de Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No sé respecto a usted, pero conozco que ya todavía tengo mucho que aprender para expresar mejor mi fe delante del Maestro. Así que, mis hermanos, las disputas de Jesús con los fariseos eran más por su alejamiento de Dios y su control sobre el mandamiento y la observancia de la ley. La ley en verdad es justa, es buena, pero no nos justifica del todo. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de él cumplamos la ley y seamos aceptos en el amado.